tardes con todos por estar presentes en todas estas 12 11 y 12 de emergencias pediátricas. El día de hoy tenemos el tema número 11 y 12, uno de los procedimientos que se ha hecho muy activo en las emergencias, ¿no? Esta vez tenemos al doctor Jaime Peso, a quien le agradecemos su presencia y nos va a hablar del tema de focus pediátricas. El doctor Jaime Peso, como recordamos, es médico emergenciamente del Niño, Breña, y también de la Clínica Delgado. Entonces lo dejamos para que el doctor todo este tema del focus en la emergencia. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la presentación. Ya, listo. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es un tema que en realidad a veces puede sonar muy complejo, puede sonar que es algo muy de hospital, pero en realidad se está haciendo cada vez una herramienta útil para la valoración de los pacientes en todos los niveles de atención, ¿no? Antes consideramos que el hacer una ecografía requería mucho entrenamiento y de hecho si queremos, ahora vamos a hablar un poquito entre lo que es la ecografía y lo que es el POCUS realmente, pero utilizar un ecógrafo nos puede dar mucha información para tomar decisiones en cuanto a los procedimientos de estabilización y de tratamiento de mi paciente, así como ayudarme también para la realización de procedimientos que en algunos casos pueden ser importantes realizarlos prontamente, ¿no? Entonces, justo lo que comentaba, que cuando hablamos de ultrasonido o de ecografía, lo que estamos hablando es de un procedimiento de obtención de imágenes que se basa en el uso de ondas de ultrasonido, es decir, de ondas que van por encima de los 20 kilohertz en frecuencia. Y estas se fundamentan en el efecto piezoeléctrico, que es básicamente lo que significa es de que yo doy un impulso eléctrico a un cristal, este cristal genera ondas de ultrasonido, esas ondas van a rebotar en las estructuras, van a volver a resonar con el cristal, que lo va a volver a transformar en un impulso eléctrico que luego una computadora lo va a convertir en una imagen, que es la que yo voy a evidenciar, ¿no? Normalmente el ultrasonido que usamos en medicina está entre los 20 kilohertz y los 2 megahertz, vamos a ver eso más adelante. Y la gran versatilidad que tiene este método de ayuda diagnóstica es que es relativamente inocuo, no va a generar daño como el daño que está asociado a la radiación, que lo vemos con una tomografía o con una radiografía. Y lo otro es la evolución que han tenido los equipos, ¿no? Antes, para poder hacer una ecografía necesitábamos equipos grandes que no podían movilizarse fácilmente. Estos cada vez han ido reduciendo de tamaño y actualmente ya en el mercado y en nuestro país se disponen algunos dispositivos de mano, ¿no? Que los puedo conectar incluso de forma inalámbrica con mi celular y de esta forma poder obtener imágenes al pie de la cama de mi paciente, ¿no? Ahora, hay que hacer una diferenciación entre lo que es una ecografía o un ultrasonido realizado con el radiólogo y lo que vamos a hablar ahora, que es un ultrasonido en el punto de atención. El trabajo del radiólogo como especialista en imágenes va a ser darnos información mucho más detallada, ¿no? Al ser un especialista que se ha dedicado a, a esta área de la medicina, va a ser mucho más acucioso en identificar datos que probablemente a las personas que no nos dedicamos a esto se nos puedan pasar. Lo que vamos a hablar ahora como ultrasonido en el punto de atención es el uso, es la adquisición, interpretación e integración de las imágenes obtenidas de forma rápida a un pensamiento clínico, ¿no? Que lo realiza el médico tratante. Es decir, no voy a tratar de hacer todo un análisis global de la imagen que estoy viendo, sino voy a utilizar la ecografía para responder una pregunta clínica que yo me hago, ¿no? Entonces, mi pregunta puede ser, mi paciente tiene clínicamente una disminución del murmullo en la base del hemitórax derecho. Podrá tener líquido, podrá tener un derrame pleural y yo puedo dirigir, obtener una imagen de ultrasonido y con eso responder esta pregunta. No estoy haciendo un ultrasonido torácico completo, pero me estoy dando información para poder tomar una decisión en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de mi paciente, ¿no? Entonces,
estas imágenes van a servir o van a funcionar como una extensión de mi examen físico, ¿no? Me voy a enfocar a obtener imágenes específicas. Otra vez, no buscamos hacer una ecografía completa de abdomen, sino, por ejemplo, un paciente traumatizado, me enfocaré a ver si hay o no hay líquido libre en la cavidad abdominal. Tengo que interpretarlas en el contexto clínico que estoy de mi paciente, ¿no? Y voy a buscar responder una pregunta que me hago. No va a reemplazar nunca el ultrasonido ni a la evaluación radiológica ni a la evaluación ecocardiográfica que haría un cardiólogo, que es mucho más extensa y precisa, pero sí me puede ayudar para tomar decisiones rápidas. Otra ventaja que me puede dar es que me sirve para monitorear a los pacientes, porque al ser un estudio que no implica radiación, que es seguro, yo lo puedo realizar de forma repetida varias veces en el día o en los distintos días mientras estoy evaluando a un paciente. Y también en las cuestiones de calidad de atención me puede brindar mucha mayor seguridad a la hora de realizar procedimientos. Muy bien. Entonces vamos a tratar de enfocarlo con un poquito de contexto clínico, dado que esa es la utilidad, ¿no? Entonces tenemos un caso ejemplo, ¿no? Un paciente de 2 años ingresa con 5 días de enfermedad, inició con rinorrea, tos esporádica que se ha ido incrementando, hace 3 días asocia fiebre y hace un día la madre nota dificultad respiratoria, ¿no? Cuando llega el paciente está febril, desaturando, con dificultad respiratoria, utilizando musculatura accesoria y noto una disminución del murmullo en ambos campos pulmonares con presencia de subcrépitos bilaterales, sibilantes. Luego encuentro un soplo cardíaco y un hígado que está dentro del rango todavía aceptable para un niño de 2 años, ¿no? A 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, ¿no? Entonces, frente a este paciente que tendría muchas posibilidades diagnósticas diferenciales, ¿no? Podría tener una neumonía, podría tener una bronquiolitis, podría tener un cuadro de una insuficiencia cardíaca por el dato del soplo cardíaco. Entonces, el ultrasonido me puede dar más información para poder orientar o poder perfilar mejor el cuadro, ¿no? Entonces, cuando tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, puedo hacer una imagen ultrasonográfica del pulmón, la cual me va a dar información en función de artefactos. Y esto es algo que hay que tenerlo claro. Yo recuerdo claramente cuando estaba en la universidad que cuando hacíamos la clase de imágenes decían, la ecografía no sirve para ver pulmón. Y ciertamente, la ecografía, debido a la cantidad de aire que contiene el pulmón, no va a permitir que yo pueda tener una imagen anatómica del pulmón. Sin embargo, se van a identificar artefactos, es decir, imágenes que se van a dar, que se van a interpretar por el equipo, que me pueden dar información, ¿no? Es importante que cuando yo quiero ver el pulmón de forma ultrasonográfica sea ordenado y, y sistematizado, y en realidad puedo identificar patología como la presencia de neumonía, neumotórax, efusiones pleurales o patologías intersticiales, ¿no? Hablamos de que tenemos que ser ordenados para poder describir los hallazgos que tenemos y que cuando alguien más pueda evaluar ese paciente en la evolución, pueda encontrar los mismos hallazgos o saber dónde buscar lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces, uno de los esquemas más sencillos para segmentar el tórax para la evaluación en el adulto y en el niño grande va a ser utilizar. Primero, dividir el pulmón verticalmente en 3 áreas, por la línea paraesternal, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y luego dividirlo horizontalmente con una línea que pasa a través de las mamilas, ¿no? Y así voy a definir 4 zonas, perdón, 6 zonas por lado. En la zona 1, que va a estar anterior superior, la zona 2, anterior inferior, la zona 3, que va a estar lateral superior, la zona 4, lateral inferior, y por la espalda la zona 5 y la zona 6. Esto en ambos pulmones. Entonces tenemos 12 zonas. De tal forma que yo puedo describir, encontré tal hallazgo en la zona 4 del lado izquierdo, y otra persona que pueda venir a evaluarlo podrá encontrar. En niños pequeñitos, en lactantes, probablemente va a ser más difícil hacer la segmentación horizontal y podríamos reducirlo a solo 3 zonas, como es la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el pulmón? En el pulmón no vamos a ver, como decíamos, una imagen anatómica, vamos a ver artefactos. Lo primero que debemos identificar es la línea pleural, que va a ser una línea hiperecogénica, es decir, más blanca, más brillante, que va a separar justamente las estructuras de lo que es la piel, celular subcutáneo y músculos del pulmón propiamente que está aireado. Una vez que, si vemos en esta imagen del medio, pasamos la línea pleural, ya la imagen se vuelve borrosa.
y cuando esto lo pasamos a una modalidad del ultrasonido, que es el modo M, vamos a tener una imagen que se describe como el signo de la playa, donde las estructuras de la piel, subcutánea y músculos se ven como líneas horizontales claras que vendrían a ser las olas, y una vez que entramos al pulmón aireado vemos como arena, que vendría a ser la playa, ¿no? Ahora, esto es un dato, y lo otro que debemos ver a nivel dinámico, y sí, es un poquito difícil de diferenciarlo en la imagen de la derecha que está en movimiento, pero vamos a ver que esta línea pleural, esta línea hiperecogénica, se mueve, tiene un deslizamiento. Y ese deslizamiento es justamente por las dos capas de la pleura que se están deslizando entre sí, ¿no? Entonces, cuando yo voy a buscar y tratar de identificar un pulmón normal, lo que busco es eso, deslizamiento pleural y luego que por debajo tenga la imagen como granos de arena, ¿no? Lo otro, cuando yo utilizo, y de esto va a depender de la sonda que utilice, digamos, en la imagen del medio estoy usando una sonda lineal, en la imagen de la izquierda tengo una sonda convexa. Vamos a ver que buscamos siempre identificar la presencia de dos arcos costales que van a generar su sombra, y esta imagen es el denominado signo del murciélago, ¿no? Donde estas sombras corresponden a las alas y en el medio tenemos el cuerpo del murciélago, que es donde vamos a buscar los datos. Algunos llaman a este espacio el espacio de Merlín, que es donde aparecen los hallazgos, ¿no? Y como el aire no permite el paso del ultrasonido, va a generar que las ondas reboten. Y al rebotar van a generar estas líneas repetidas que son imágenes reverberantes de la línea pleural, es decir, yo tengo acá mi línea pleural y vamos a ver que se repite más o menos a la misma distancia siempre. Estas son las denominadas líneas A, que son normales en un pulmón aireado y que las vamos a tener mucho más evidentes cuando el aire ocupa todo el espacio, es decir, en el neumotórax. Entonces, si nos vamos por patologías, ¿qué puedo encontrar en una neumonía? Primero voy a encontrar de que se pierde la línea pleural. La línea pleural que es continua, que es delgada, se vuelve discontinua. Vamos a poder encontrar zonas hipoecogénicas, es decir, un poco más oscura la zona, y luego vamos a poder ver en algunos casos la aparición de algunas líneas B. Las líneas B son líneas blancas y hiperrefringentes que van a iniciar en la pleura y se van a ir hacia el fondo, ¿no? Cuando el pulmón se va hepatizando en la neumonía, vamos a ver que va a adquirir una consistencia o una ecotextura como de tejido. Entonces voy a poder ver ya una zona más consolidada, hipoecogénica, y dentro de esta zona oscura, negra, hipoecogénica, voy a ver pequeñas áreas hiperecogénicas que corresponden al aire que se ha quedado en los bronquios, atrapado en los bronquiolos, que correspondería al broncograma aéreo, ¿no? En algunos casos, la consolidación puede ser completa del pulmón, lo cual va a generar una ventana acústica y me va a permitir ver estructuras que están por debajo. Y puede haber otros hallazgos asociados, como por ejemplo el derrame pleural, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen cómo hay una zona negra, o sea, hay anecogénica, que separa las dos hojas pleurales, y por debajo veo un pulmón consolidado, es decir, un pulmón que tiene textura como de órgano sólido. Se ha descrito de que con ultrasonido se podrían encontrar imágenes de infiltrados de hasta 1,5 centímetros, que en una radiografía de tórax podría ser negativa. Y si tengo un operador que está entrenado, un operador experto, podría identificar neumonía hasta en un 95,5% de los pacientes, una sensibilidad bastante alta. Esto requiere un entrenamiento y sobre todo la práctica, ¿no? La práctica inicialmente supervisada para poder identificar los hallazgos, ¿no? El otro dato que podemos identificar es la efusión pleural, ¿no? Es decir, la presencia de derrame pleural. Y el derrame pleural lo voy a identificar, como mencionaba, porque se separan las hojas pleurales y voy a ver un área anecogénica, ¿no? Inicialmente en los derrames tipo trasudado. Cuando esto se da y colapsa el pulmón, vamos a ver este signo, que es el signo de la medusa, que es un pulmón colapsado que está flotando dentro del líquido, ¿no? Y cuando lo veo en modo M, puedo también tener esta imagen que es el llamado signo de sinusoide, que también es un signo sugestivo de fusión pleural. Pero más allá de solo ver que hay líquido, que es el primer dato que puedo obtener, es decir, mira, este paciente tiene un derrame pleural, también puedo ver ciertas características del líquido. Puedo tener un líquido completamente anecoico, que usualmente se correlaciona más con un trasudado, que podría ser, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, o un líquido homogéneamente ecogénico, que es decir, no es completamente negro, tiene cierto tono de gris,
que me podría hablar de que hay cierto detritus o fibrina, o podría tratarse de sangre en un estadio ya avanzado del derrame. Inicialmente la sangre va a verse anecogénica, pero a medida que los elementos formes se vayan asentando, vamos a ver de que se va tornando cada vez más ecogénica. O podría ser un líquido complejo cuando ya tengo contenidos diferentes, ¿no? Puede ser un complejo no aceptado, como vemos en la derecha, que tiene un contenido en la base y en la parte alta es un líquido necogénico, o un complejo aceptado, que es el del lado izquierdo, que vemos un derrame con presencia de tabiques, fibrinas, zonas más densas que otras, ¿no? Que lo podríamos encontrar en casos, por ejemplo, de un empiema o de una tuberculosis pleural también, ¿no? Entonces, el uso del ultrasonido ya me va dando información para yo sospechar qué patología estoy enfrentando. ¿Estoy enfrentándome solo a una efusión pleural paraneumónica o ya estoy viendo ya un empiema o un derrame que pareciera más crónico como una tuberculosis? En el caso de neumotórax, lo que vamos a ver es de que como se ha separado por aire las dos capas de la pleura, ya no voy a ver este deslizamiento pleural, ¿no? Entonces voy a ver una imagen de la pleura que es estática, ¿no? Y en algunos casos puedo identificar justamente el punto de unión de la pleura que se desliza y de la pleura que no se desliza. Y es el llamado signo del punto pulmón, ¿no? Acá tengo pleura deslizante y pleura no deslizante. Este signo es el más patognomónico de neumotórax, ¿no? El punto pulmón. Aunque en algunos casos particulares, por ejemplo en neonatología, nos puede servir el doble punto pulmón para ver hallazgos sugestivos de taquipnea transitoria, ¿no? Entonces, eh, otra cosa importante es de que vamos a ver presencia solo de líneas A y va a haber pérdida de las líneas B a nivel del pulmón, ¿no? Y me puede dar una sensibilidad de hasta el 96% para identificar neumotórax. Lo otro que podemos identificar es si es que hay afectación a nivel del intersticio del pulmón, ¿no? Y esto lo vamos a ver por el patrón de líneas B. Las líneas B les comentaba que son líneas hiperecogénicas que surgen de la pleura y se van al fondo de la imagen, ¿no? Entonces acá podemos ver varias líneas, como esta pleura está incluso un poquito hiperrefringente, y surgen líneas que van hacia el fondo de la imagen que pueden llegar a ser coalescentes y eventualmente llevar a lo que es un pulmón blanco, ¿no? Como vemos en este. Normalmente un pulmón sano puede presentar hasta 3 líneas B por espacio intercostal. Cuando ya estas líneas son más de 3, ya estamos hablando de que hay una afectación intersticial. Ahora, esta afectación intersticial puede darse por causa cardiogénica o por causa neumogénica, ¿no? Las cardiogénicas, es decir, por acúmulo de líquido a nivel del intersticio, por ejemplo, en un edema de pulmón, normalmente van a ser líneas brillantes, rectas, que se van hasta el fondo de la imagen y van a tener sobre todo una actitud dinámica frente a ciertas maniobras, como por ejemplo la posición. Cuando yo posiciono al paciente, por ejemplo, lo siento, voy a ver que las líneas B van a empezar a predominar en las zonas de declive por el efecto hidrostático, ¿no? Mientras que también puede responder a efecto de volumen. Si yo le administro líquidos a un paciente, veo el pulmón inicialmente, no tiene líneas B, administro líquidos al paciente y vuelvo a evaluar el pulmón, voy a ver de que la presencia de líneas B me habla de que ese pulmón se está empezando a congestionar, ¿no? Y caso contrario, si administro diuréticos y disminuyen las líneas B, vamos a ver de que probablemente ha sido por efecto de una causa cardiogénica, lo que ha generado ese acúmulo de líquido en el pulmón a nivel intersticial. Sin embargo, en las causas neumogénicas, que pueden darse, por ejemplo, por infecciones virales, por cuadros de PARTS o de ARTS que van a cursar con afectación intersticial, vamos a ver de que estas líneas B van a ser incompletas, es decir, no van a llegar hasta el fondo de la imagen, que usualmente se van a asociar a infiltrados subpleurales, es decir, a pequeñas discontinuidades o pequeñas áreas de consolidación a nivel de la pleura, y la otra es que no van a tener los cambios relacionados con el posicionamiento, los líquidos o los diuréticos, ¿no? Entonces, esto como datos que me pueden ayudar a identificar qué problema pulmonar tengo. Entonces, vemos que tengo un paciente con dificultad respiratoria. Si tengo un ecógrafo, puedo ya tener información para poder orientar mi diagnóstico y tomar decisiones. Si yo, en el caso que mencionábamos, por ejemplo, si veía una imagen de pulmón con líneas B cardiogénicas, probablemente ese paciente estaba con una insuficiencia cardíaca y administrar diuréticos me ayudaría a mejorar su estado clínico. Muy bien, otro caso.
Un paciente de 4 años con 5 días de fiebre, vómitos, diarrea y cursa con alteración del sensor, ¿no? Al llegar, el paciente está taquicárdico, está hipotenso, somnoliento, poco reactivo, deshidratado, con cosas secas, ojos hundidos. No hay estertores a nivel pulmonar, hay una buena intensidad de los ruidos cardíacos, pero los pulsos son débiles, ¿no? Y está poco reactivo, ¿no? Entonces, estamos frente a un paciente con un cuadro de shock que podría ser hipovolémico, lo primero a sospechar, pero también podría tratarse de un shock séptico considerando la historia de fiebre de 5 días de evolución. Entonces, ¿podemos utilizar el ultrasonido para darnos más información? Ciertamente sí. Existen distintos protocolos para abordaje del shock a nivel general y uno de los más utilizados es el protocolo RASH, que trata de ordenar las causas del shock en 3 grandes bloques, lo que corresponde usando el modelo de una piscina, ¿no? Donde el sistema circulatorio tiene una bomba que es el corazón, tengo un tanque que es donde está el líquido, que son los vasos sanguíneos, perdón, que son las zonas donde se va a acumular líquido, y tengo también las tuberías, ¿no? Que es los vasos sanguíneos por donde discurre. Entonces, con este esquema yo voy a tener que evaluar estas 3 áreas. Ahora, cuando evalúo la bomba, voy a irme a evaluar corazón y voy a hacer una visión ecocardiográfica rápida. Y lo que tengo que tener en cuenta en POCUS es de que no voy a hacer todo un ecocardiograma completo. Voy a irme a identificar los principales problemas de emergencia. ¿Cuáles son? Si hay un problema en el pericardio, es decir, si tengo un derrame pericárdico que me puede estar ocasionando un taponamiento cardíaco, cómo está funcionando el ventrículo izquierdo y si es que el ventrículo derecho está dilatado, lo cual me hablaría de obstrucción a nivel de la circulación pulmonar. Y esto, en realidad, en un primer momento lo podemos aprender a hacer de forma cualitativa, es decir, solo observando la imagen sin necesidad de tomar medidas, ¿no? Y, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco voy a ver que está el corazón, hay líquido alrededor, hay un derrame pericárdico y el signo más común o más evidente de taponamiento cardíaco va a ser el colapso diastólico del ventrículo derecho. Es decir, veo cómo el ventrículo derecho, su pared libre se colapsa y esto es un signo de taponamiento cardíaco y me indicaría a mí hacer una pericardiocentesis, ¿no? Que lo puedo ver con modo M también es una posibilidad, eso requiere un poquito más de entrenamiento, pero lo importante es ir identificando las cosas primero de una forma cualitativa. Ahora, voy a ver el ventrículo izquierdo y en el ventrículo izquierdo lo que voy a buscar es ver si hay una función adecuada. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vamos a poder ver un ventrículo izquierdo que no está contrayéndose de forma adecuada. Esto, para ubicarnos, este es un eje parasternal, eje largo. Tengo acá las imágenes. Lo de arriba correspondería a ventrículo derecho, abajo ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la aorta. Entonces veo el ventrículo derecho y veo que este no se está contrayendo de forma adecuada, lo cual me habla que hay un déficit a nivel de la bomba. En este paciente, administrarle más líquidos no me va a ayudar, de hecho puede ser contraproducente, ¿no? Igual en este lado vemos cómo a las justas se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Este es un apical 4 cámaras donde veo ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha y veo que no hay una apertura de las cámaras de las válvulas auriculoventriculares porque justamente no hay una adecuada contractilidad, ¿no? Y si bien puedo tener un corazón donde el ventrículo izquierdo no está funcionando, no está contrayendo, puedo ver esta otra imagen que es un ventrículo hiperdinámico, es decir, un ventrículo que se colapsa completamente, ¿no? El hecho de que se peguen completamente las dos paredes del ventrículo y que el corazón esté latiendo rápido, es un ventrículo hiperdinámico y esto me hablaría más bien de que este paciente necesita fluidos, que los fluidos no están llegando adecuadamente al ventrículo izquierdo y por eso se está colapsando. ¿Existen formas de medir? Sí, existen formas de medir la función. Esta es una medida que se utiliza con frecuencia, sobre todo en adultos, que es el EPCSS, que es simplemente hacer una medición de la distancia de la válvula mitral hacia el septum interventricular, de la valva septal de la válvula mitral, y que nos puede orientar a ver de forma cualitativa cuánto está la función del ventrículo izquierdo. Puede hacer cálculos más complejos como fracción de acortamiento, fracción de eyección, que muchos ecógrafos actuales tienen los paquetes de medidas, es decir, yo solo tomo las medidas y me va a hacer los cálculos automáticos, ¿no? De fracción de acortamiento, de fracción de eyección. Y esto también servirme tanto para diagnóstico como para monitoreo, pero esto ya es un poco más avanzado.
con solo ver el corazón y ver si este se está contrayendo bien, si se está contrayendo mucho, es decir, es hiperdinamico, o si no se está contrayendo, es decir, es hipodinámico, yo ya tengo información de dónde puede estar el problema, ¿no? Y el ventrículo derecho mencionábamos que también lo tengo que evaluar para ver si este está dilatado, porque de encontrarse un ventrículo derecho dilatado me podría hablar de que hay cierta obstrucción o hay algo que está impidiendo de que la sangre discurra a través de la circulación pulmonar. Podría haber hipertensión pulmonar, podría haber un tromboembolismo pulmonar, y eso también orientarme con el resto de datos clínicos que tengo del paciente a tomar una decisión diagnóstica. El tanque lo que busca es ver si es que la sangre se está desviando en un paciente chocado, si es que la sangre se está yendo hacia un tercer espacio, ¿no? Entonces, o si es que la sangre permanece o no en el intravascular. Un dato importante primero va a ser evaluar la vena cava inferior, si esta está dilatada, si esta está colapsada, y cómo se relaciona o cómo se moviliza o se modifica esta vena cava inferior con la respiración. Normalmente cuando uno inspira, va a generar disminución de la presión intratorácica y va a hacer que la vena cava se colapse. Y esto es lo fisiológico, se colapsa alrededor del 50%. Pero cuando la vena cava no se colapsa, significa que hay mayor contenido de líquido de forma retrógrada y me podría hablar de justamente una insuficiencia cardíaca congestiva. Debo buscar también la presencia de líquido libre a nivel de abdomen, tórax, si hay presencia de signos de edema pulmonar, que ya los discutimos con el patrón de líneas B, o si hay presencia de neumotórax, que me podría orientar a pensar en un neumotórax a tensión y que esa sea la causa del shock, ¿no? Entonces acá tenemos una vena cava normal que se colapsa, acá tengo una vena cava que está más bien ingurgitada, y en la imagen de la derecha una vena cava que está más bien colapsada. Solo con verlo nomás ya pude obteniendo una idea. ¿Hay formas de medir esto para ser más precisos? Sí. Hay incluso ya cuando vamos a pocos avanzados la capacidad de hacer flujos Doppler y poder valorar bien la perfusión como el protocolo Vetsus es también algo que se puede realizar con más entrenamiento, pero si hablamos de un primero o un segundo nivel de atención, el solo verlo cualitativamente puede darme información para tomar decisiones, ¿no? Esto ya lo hemos visto un poco, la presencia de fusión en este caso vemos acá el riñón, vemos el vaso, me parece, y presencia de líquido libre a nivel de cavidad abdominal, ¿no? Acá también tenemos líquido libre, acá está la vejiga, y vemos líquido libre en fondo de saco. También acá podemos ver líquido libre a nivel del espacio hepatorrenal, que es un poquito difícil por el movimiento, pero en la parte de abajo también tenemos la presencia de líquido libre intraabdominal, ¿no? Esta información me puede ayudar a mí a determinar cuál es la causa del shock y poder tomar decisiones. Por ejemplo, acá tenemos un caso, otra vez la imagen del punto pulmón, la presencia de deslizamiento pleural en una parte y ausencia de deslizamiento en otra, que ya es patognomónico de neumotórax, o la presencia de edema pulmonar, ¿no? Presencia de líneas B cardiogénicas difusas, que son coalescentes, ¿no? E incluso se puede asociar a derrame pleural. Muy bien, y luego está la evaluación de las tuberías, que en realidad esto sí es un poco más complejo, que es mucho más de valor en adultos por el tipo de patología de fondo. En niños, tener problemas de aneurismas o disecciones de aorta es un poco más raro. Normalmente hay el antecedente de algún componente de afectación cardiovascular. Lo mismo que la presencia de trombosis a nivel de las femorales para pensar en un tromboembolismo pulmonar. Es un poco más menos frecuente en niños, pero sí está contemplado dentro del protocolo completo, ¿no? Y de acuerdo a los hallazgos que yo tengo a nivel de bomba, a nivel del tanque o a nivel de los vasos, yo puedo ir pensando en qué tipo de shock estoy enfrentando y cuáles son las posibles causas que puedo encontrar, ¿no? Los principales hallazgos, ¿no? Y esto es en forma esquemática. Si es que la bomba tengo un ventrículo derecho que está dilatado, puede ser un patrón obstructivo, un patrón embolia pulmonar. Si hay efusión pericárdica, puede ser un taponamiento, un shock obstructivo. Si está hiperdinámico mi ventrículo izquierdo, perdón, puede ser un shock hipovolémico distributivo, pero sí tengo el dato que ese paciente requiere líquidos. O si es que veo un corazón que no se contrae, puede ser un shock cardiogénico. En lo que es el tanque, si tengo una vena cava inferior distendida con líneas B tipo colas de cometas, puede ser un shock cardiogénico. Si tengo una vena cava inferior que está colapsada, puede ser distributivo hipovolémico. Si es que hay líquido libre a nivel de peritoneo, puede ser hipovolémico. O si es que encuentro un punto pulmón, puede ser un shock obstructivo por tórax.
Y en lo que son las tuberías, bueno, busco aneurisma de aorta, que podría estar en relación con un choque hipovolémico, una disección aórtica, que sería un choque hipovolémico, o una trombosis de venas profundas, que podría ser un choque obstructivo. Muy bien. El otro caso, paciente de 12 años, está manejando su bicicleta y es impactado por un auto a mediana velocidad, ¿no? Sufre contusión en abdomen con el timón de la bicicleta y sale eyectado. Llega a emergencia obnubilada, frecuencia cardíaca taquicárdica, taquipneica, con una presión arterial baja. O sea, estamos frente a otro paciente con shock, pálido, lleno capilar en 3 segundos, con disminución del murmullo en ambas bases y con pulsos filiformes, ¿no? O sea, estamos frente a un paciente con shock, en el contexto de un paciente con trauma, ¿no? Está despierto el llamado y las pupilas son isocóricas, aparentemente no hay mayor afectación a nivel del sistema nervioso central, pero tengo un paciente que está hemodinámicamente inestable. En realidad, este paciente, trasladarlo a una tomografía sin antes haberlo estabilizado, supone riesgos porque en la tomografía, uno, que va a ser un ambiente donde no vamos a tener el total control del paciente mientras dure el estudio, y el otro que es un ambiente frío y la hipotermia ya la hemos visto que es contraproducente en los casos de pacientes politraumatizados. Entonces, ¿puedo utilizar el ultrasonido para obtener información y tomar decisiones de acción? Sí. En este caso vamos a usar los protocolos FAST y eFAST o FAST extendido, ¿no? Que son protocolos que se pueden realizar rápidos. Sí hay que tener en cuenta que no es la única prueba a realizar en un paciente politraumatizado, es mi prueba de screening inicial, pero debo de complementarla con otras pruebas de ser necesario. Me permite una revelación seriada, no reemplace el ultrasonido diagnóstico del radiólogo, porque mientras que yo en el FAST me voy a enfocar a identificar líquido libre, el radiólogo sí puede ver mayores datos que orienten a lesión de órganos específicos. Debe documentarse y realmente guardarse las imágenes, y esto es una cuestión de identificar la imagen, el plano que yo debo ver, y en función de eso decidir si es un FAST positivo o negativo. Si es que yo no veo la imagen de forma adecuada, que puede ser por interferencia de gas intestinal o otros factores, entonces yo no puedo concluir, no puedo llegar a una conclusión y deberé complementar con otro estudio, ¿no? Y esto, aunado a mi examen físico, me va a poder permitir a mí tomar decisiones de si voy a pedir más exámenes auxiliares o debo actuar como, por ejemplo, de trasladar a este paciente a una cirugía de emergencia. Entonces, estos más o menos son los beneficios de utilizar el FAST, que es no invasivo, disminuye el tiempo desde el diagnóstico para tomar una decisión en lo que es un trauma abdominal cerrado. Ha ayudado a que ya no se realice el lavado peritoneal como método diagnóstico, no es seguro, tanto en niños como en embarazadas, se puede repetir de forma reiterativa y se puede implementar esto dentro de la evaluación primaria, es decir, tan pronto llega el paciente, si yo tengo un equipo de trabajo, puedo tener a alguien entrenado haciendo el FAST mientras otra persona está haciendo la evaluación clínica. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar ciertas ventanas, el pericardio, el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, el área suprapúbica, y voy a hacer en el FAST extendido una evaluación ecográfica o ultrasonográfica del tórax, ¿no? Entonces, voy a buscar mi primera ventana, la cuadrante superior derecho, voy a buscar el espacio hepato, voy a tener que ver el hígado renal, ¿no? Sí, deben de verse así las dos estructuras, el riñón junto con el hígado, sin ninguna área anecogénica en medio. En el caso de un FAST positivo, voy a prever que estas se van a separar y va a aparecer líquido libre en el espacio Morris, ¿no? La otra es el área espleno-renal también, que debo de evaluar. Lo mismo si es que vemos que el hígado y el riñón se separan por un área necogénica, eso es un FAST positivo. Y en esta área también debo tratar de identificar el espacio entre el vaso y el diafragma, porque ahí también se puede acumular líquido libre. En la región suprapúbica voy a hacer dos vistas, una vista transversal y una vista longitudinal, y lo que voy a buscar es la presencia de líquido libre en las zonas de los fondos de saco, ¿no? El fondo de saco recto vesical en el varón y el fondo de saco de dulas en la mujer. Y a nivel subsifoideo voy a buscar una imagen de 4 cámaras del corazón para identificar la presencia de líquido a nivel de la cavidad pericárdica, ¿no? Que si se asocia con el colapso del ventrículo derecho me hablaría de un taponamiento cardíaco. Muy bien. Y como mencionábamos, en el FAST extendido se añadiría una ecografía por mano. Otros usos. Estos son como los usos más prácticos que lo puedo dar en contextos específicos. Dificultad respiratoria, shock y trauma.
pero en realidad en pediatría se han descrito otros usos del POCUS que me pueden dar información para patologías específicas, como por ejemplo a nivel abdominal, ¿no? El dolor abdominal siempre hemos dicho que es una caja de Pandora en niños, porque a veces es difícil identificar la causa. Pero para identificar ciertas causas específicas que son usualmente de manejo quirúrgico, puedo identificar ciertas imágenes, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Lo primero, y esto requiere algo de entrenamiento, pero me podría ayudar al diagnóstico de apendicitis aguda, ¿no? Es la emergencia quirúrgica más frecuente en pediatría, se da usualmente en niños entre 10 y 19 años, y el ultrasonido es el estudio inicial de elección, ¿no? Con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 91%, y una alta tasa de, un likelihood ratio positivo de 9.24, ¿no? En realidad, si yo uso scores clínicos asociados a un ultrasonido, mi diagnóstico va a ser mucho más seguro. ¿Qué hallazgos puedo encontrar? Básicamente es identificar el apéndice, que es una estructura tubular de asa ciega, que es decir, que termina, que no es una asa continua, y lo que debo de buscar es el grosor del apéndice, que cuando está en más de 6 milímetros ya considero que es un apéndice que está inflamado. Otros datos van a ser la presencia de cambios inflamatorios en la grasa mesentérica, se va a ver mucho más ecogénica. Va a ser el apéndice una estructura no compresible, es decir, puedo aplastar con mi transductor y voy a ver de que esto no se va a cambiar de forma, a diferencia de una asa intestinal que normalmente yo presiono con el transductor y esta se aplana. Puedo, cuando tengo Doppler, identificar un aumento también del flujo Doppler periférico. Y en algunos casos se puede identificar incluso un apendicolito, es decir, la presencia del apendicolito dentro de la imagen que genera una sombra acústica posterior, ¿no? La malrotación intestinal, un poco menos frecuente, pero lo voy a tener como diagnóstico diferencial en los pacientes con un cuadro de obstrucción intestinal asociado al dolor abdominal. Y acá sí vamos a necesitar ver la relación de la arteria mesentérica superior con la vena mesentérica superior que se van a invertir. Y en algunos casos también puedo identificar el signo del remolino, que es este de acá, que es justamente el intestino rotándose sobre sí mismo, ¿no? Puedo identificar también signos de obstrucción intestinal y neumatosis. Obstrucción intestinal la voy a ver como una dilatación de las asas intestinales, con una ausencia de peristaltismo claro y con la presencia del contenido intestinal que va a entrar en un movimiento de vaivén. Y en la neumatosis lo voy a ver como presencia de áreas hiperecogénicas a nivel de la pared del intestino que generan la presencia de líneas A, ¿no? Como en el neumotórax, que decíamos de que va a haber una presencia de líneas A. En la neumatosis intestinal yo puedo ver líneas A, pero que surgen de la pared intestinal. La estenosis hipertrófica de píloro, otra causa frecuente de consulta, justo en aquel niño que llega lactante, que llega con vómitos de contenido gástrico, usualmente no asociado a dolor, y en realidad con práctica es bastante rápido poder identificar la estructura del píloro y poder hacer las mediciones, ¿no? Puedo ver un signo de la dona, y básicamente lo importante es tratar de identificar esta imagen longitudinal para hacer las mediciones, donde tengo que medir el grosor de la capa muscular y la longitud del canal pilórico. Y acá hay una memotecnia que es de píloro, el número pi. El número pi me dice que el grosor de la capa pared muscular no debe ser más de 3 milímetros y la longitud del canal pilórico no debe ser más de 14 milímetros, ¿no? De ahí del 3,14 del número pi, puedo ayudar a recordarme las medidas del canal pilórico en un lactante. Si yo tengo un píloro de más de 15 y una capa muscular de más de 3 milímetros, entonces yo estoy frente a una hipertrofia, estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Y la intususcepción va a ser otro cuadro de patología de dolor abdominal, usualmente asociada a deposiciones sanguinolentas, donde lo que yo voy a buscar es también un signo de la diana, que es justamente la presencia de un asa intestinal dentro de otra asa intestinal, o un signo del pseudorriñón cuando esta imagen la veo en un corte longitudinal, ¿no? Sí tiene que tener en cuenta diferenciales como masas intestinales, hematomas, la presencia de heces sólidas, o algunos casos de colitis inflamatoria infecciosa. Estas utilidades de ultrasonido requieren más entrenamiento, pero también me pueden ayudar en el contexto de si estoy en el consultorio en atención primaria y tengo un lactante que viene por vómitos, está dentro de la edad de riesgo para hablar de una hipertrofia de píloro, podría yo, visualizando rápidamente, hacer el diagnóstico y derivarlo con un diagnóstico más preciso
al hospital ya para una valoración quirúrgica, ¿no? La otra utilidad siempre va a estar en la relación de procedimientos, como son los accesos vasculares. Y en los accesos vasculares, si bien lo más conocido es el uso para colocar líneas centrales, también ya actualmente se usa también para colocar vías periféricas en pacientes de difícil acceso, e incluso ya hay personal de enfermería que poco a poco se está entrenando para hacer esto, para colocar vías periféricas con guía ecográfica y poder dar una calidad de atención mejor. Otros usos, por ejemplo, puede ayudarme para diagnosticar fracturas, sí, en huesos largos que donde no tenga mucho tejido subcutáneo, mucho componente muscular periférico, puede ayudarme a identificar. Por ejemplo, acá vemos cómo está la cortical íntegra y en la segunda imagen de abajo vemos cómo hay una pérdida de la continuidad de la cortical, lo cual me habla de una fractura. O, por ejemplo, en un motivo de consulta también frecuente en emergencia, que es aquel niño que está cojeando, puede ayudarme a identificar efusión a nivel de la articulación de la cadera. Y eso siempre tiene que ser comparativo, pero con esto yo puedo ver de que hay una efusión a nivel de la articulación de la cadera que podría estar en relación con una sinovitis transitoria o una artritis séptica, que eso ya lo tendría que valorar en el contexto clínico del paciente. Y existen muchos otros usos, ¿no? Digamos, muchas veces queremos tomar un examen de orina y a veces nos ha pasado que hacemos un cateterismo y no sale orina. Y es porque el niño ya había mencionado momentos previos. Entonces yo puedo utilizar el ultrasonido para verificar que la vejiga esté llena para poder hacer un cateterismo exitoso. La ecografía ocular me puede permitir identificar signos de hipertensión endocraniana. Puedo ayudarme a valorar lesiones de partes blandas para identificar presencia de colecciones y ver si esto es una celulitis o es un absceso, y con eso decidir manejo antibiótico. En casos ya más avanzados puede utilizarse para bloqueos nerviosos para el manejo del dolor. Esto actualmente lo hacen los anestesiólogos y algunos emergencistas adultos también lo realizan. E incluso para procedimientos como la punción lumbar, sobre todo en aquellos niños con obesidad o que no tienen los reparos anatómicos muy bien identificables, puedo utilizar el ultrasonido para orientarme y poder realizar una punción lumbar exitosa. En conclusión, esta es una herramienta bastante versátil y segura que puede ayudar a mejorar mi proceso diagnóstico y terapéutico. Si requiere entrenamiento, idealmente es hacer una práctica inicial supervisada, sobre todo porque uno tiene que acostumbrarse a identificar las imágenes, identificar los artefactos, optimizar la imagen de la mejor manera para poder tener una apreciación más precisa. Pero una persona entrenada definitivamente va a ayudar a mejorar la seguridad en la atención del paciente. Y es importante recordar que esto se da en un contexto clínico, ¿no? Yo tengo una duda clínica y voy a ir al ultrasonido para poder obtener esa respuesta y para ayudarme a tomar una decisión. También de nada me sirve decir, mira, este paciente tiene una fusión pericárdica y colapso del ventrículo derecho, es un probable taponamiento cardíaco, y ya, y me quedo ahí. No, esto implica que yo debo tomar una decisión, o plantear una pericardiocentesis de emergencia, o hacer el traslado para que lo evalúen cirujano de tórax, de acuerdo a mi disponibilidad de recursos, ¿no? Y tal vez añadiría a esto el hecho de que cualquier ecógrafo puede ser útil, ¿no? Y a veces uno piensa que necesita un ecógrafo de última generación, el más moderno, el que te da la mejor imagen, pero en realidad no. Cuando uno se entrena y uno reconoce o sabe lo que está buscando, las estructuras que está buscando, incluso el ecógrafo más viejito te puede dar información valiosa. Sí es cierto que hay ecógrafos que nos dan mucho mayor información, muchas más medidas, muchos más datos, pero si yo tengo un ecógrafo viejito y me puede ayudar a identificar que hay un trauma abdominal con líquido libre intraabdominal, ya estoy obteniendo información valiosa, ¿no? Y esto es parte de la evolución de la medicina, ¿no? Ya actualmente hay escuelas que consideran al ultrasonido como un quinto elemento dentro del examen físico, ¿no? Que se hablaba de inspección, palpación, percusión, auscultación, ya se está considerando la insonación como parte directa del examen físico para poder evaluar al paciente. Muchas gracias por la atención, quedo atento si hay alguna pregunta. Y muchas gracias, doctor Peso. Sí, en realidad lo que el doctor Peso nos está ilustrando el día de hoy es una realidad, ¿no? El ultrasonido se ha convertido en el nuevo estetoscopio, ¿no? De la emergencia. El uso es muy, muy importante. Y ahí va la pregunta. ¿Usted, doctor, cree que deberían también los hospitales nivel 2 hasta nivel uno, ya que usted recomienda un ecógrafo, siempre necesita ser experto, que también se difunda este uso con los médicos
generales, médicos alumnistas, e Yo inclusive que puedan salir ya como médicos titulados, luego hacer rápidamente una pasantía en ecografía. Sí, yo creo que en realidad ese es el futuro. De hecho, ya se está viendo en, digamos, países como Estados Unidos, ya es cada vez más frecuente que, digamos, una vez vi un video de una escuela de medicina que tradicionalmente regalaba a sus graduados un estetoscopio y que ya en los últimos años ya cambió y a sus graduados les regala un ultrasonido de bolsillo, de estos que se conectan al celular, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso es en Argentina, que tengo entendido que la Universidad de Buenos Aires ya tiene una cátedra específica de sonosemiología dentro de lo que es la formación de los médicos, ¿no? Y en realidad yo creo que esto va a ser el futuro. Hablamos ahora de los usos en lo que es situaciones de emergencia, pero en realidad en distintas especialidades se le va encontrando su uso dirigido, ¿no? Y recalcando que esto no reemplaza al radiólogo, porque el radiólogo siempre nos va a dar mucha más información detallada, pero en nuestro accionar de día a día nos va a dar información y esto nos va a ayudar a mejorar la atención del paciente, mejorar la calidad de atención y la seguridad también. Sí, claro, hay que siempre tener claro que no estamos en intuicismo con nuestros amigos de imágenes, ¿no? Porque esto es una ayuda, la ultrasonido se hace en cualquier lugar, en cama, ¿no? Las ventajas de usar el ultrasonido en las salas de emergencia con respecto a los desplazamientos, transportes, ¿qué nos puede dar usted una opinión con esto, ¿no? Ah, bueno, eso también es muy importante. Lo que mencionamos, por ejemplo, en el paciente, en el caso de los pacientes politraumatizados, ¿no? Cuando tengo un paciente que está inestable, el propio traslado implica un riesgo para el paciente. Entonces, definitivamente el ultrasonido, al darme información o permitirme obtener información, me puede ayudar a mejorar la atención de mi paciente y también mejorar mis acciones de estabilización, ¿no? Entonces, es algo que se debe tener y en realidad creo que por lo menos en los hospitales 3 ya es mucho más claro de que es parte del área del trauma shock tener un ecógrafo al costado, ¿no? Y que esto debería ser en todos los niveles de atención, yo creo que sí. Ok, muchas gracias, doctor Jaime Peso. Nuevamente agradecerle en esta última ponencia, es de gran valor, sobre todo este instrumento en las salas de emergencia y específicamente, más probablemente, un seguido bastante la sala de trauma shock, ¿no? Muchas gracias nuevamente y espero Gracias. que nos veamos en una próxima oportunidad junto con todos los pediatras que han estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente y nos despedimos, doctor. Muy amable Muchas por su gracias. parte. Hasta luego, muchas gracias. Y seguidamente le damos la bienvenida a la doctora Virginia Guaraycochea, ¿no? Ya no la presento porque ya muchos la conocemos. La doctora Guaraycochea, médico pediatra del Instituto de Salud de Niños, experta o maestra en bioética, fundadora y jefa de la unidad de cuidados paliativos. Son unos temas muy importantes, sobre todo ahora que debemos manejar nosotros en las salas de emergencia e iniciar algunas formas de cuidados paliativos con nuestros niños. Yo le dejo a la doctora Virginia Orecochea y nuevamente agradecerle por darse un tiempo para compartir con nosotros en el Facebook Live y a todos los colegas médicos para poder ilustrarnos con todo lo que es respecto a los cuidados paliativos en nuestros niños en el día de hoy. Muchas gracias, doctora, y le dejo para usted. Gracias, buenas tardes a todos y voy a compartir agradeciendo por la deferencia en haberme invitado. A veces creemos que los cuidados paliativos no se necesitan más que en el final de la vida, pero vamos a ver que no es así. La charla es enfoque ético y paliativo en emergencias pediátricas, si es que se puede aplicar o no. Y no tengo conflicto de interés que declarar. Vamos a hablar de la atención de emergencia. En la atención de emergencia se describen el compromiso por grados diversos de daño, ¿no es cierto? Y entonces hay las prioridades del 1 al 4, que ustedes seguramente la conocen mejor que yo, pero vamos a enfocar esta charla en cuidados paliativos y decisiones éticas en lo que es prioridad 1, que es gravedad súbita extrema, y lo que es prioridad 2, urgencia mayor. ¿Y qué es una emergencia? Es una condición repentina e inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que puede dejar secuelas invalidantes en el paciente. Y esto generalmente se da pues en las prioridades 1 y 2 y mucho, mucho menos frecuente en las prioridades 3 o 4 en todo caso. Y repasemos un poquito cuáles son los objetivos de la atención en emergencia. Es la atención de lesiones agudas y graves con peligro vital,
pero con potencial capacidad de recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, en los que están en mucho más grave estado, restablecer la vida, superar la lesión y devolver al paciente a su estado anterior o incluso mejor. Pero no es objetivo de la atención en emergencia o la atención en general en una UCI, en un servicio crítico, aumentar solo o prolongar solo la supervivencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la discusión que vamos a tener hoy día. ¿Cómo se vive en el ambiente de emergencia? En el ambiente de emergencia pediátrico hay una crisis del niño y la familia. Por un lado, los papás se sienten intimidados por las características tecnológicas. Llega el paciente y ya hemos visto con prioridad uno, prioridad 2, generalmente pasa al tópico de atención o pasa a trauma shock y los papás le colocan los electrodos para el monitor, le colocan el oxímetro del pulso, hay alguien que lo comienza a examinar y entonces se sienten intimidados con todo esto. El pronóstico puede ser incierto en la mayor parte de los pacientes porque es una atención justamente de emergencia y mientras vamos haciendo la historia, vamos atendiendo también a los pacientes. Ocurren cambios rápidos en la condición del paciente y en las familias generalmente hay una incertidumbre muy difícil de manejar y las expectativas están cambiantes. Desde que lo traen, la idea es salvar la vida y otra después es salvar la vida pero con calidad o cambian las expectativas. Y por atender estas emergencias, todo el equipo involucrado en la atención de los pacientes, generalmente hay poca comunicación con la familia porque se necesita enfocarse en el paciente. Y por otro lado, aparte de eso, hay información y opiniones diversas a los familiares, ¿no? Sale un personal, le dice, y la familia está ávida de saber qué es lo que está pasando con su niño y entonces sale una técnica y le puede decir A y sale el residente y le dice B y sale finalmente el médico y le dice C y ninguno de los tres ha dicho exactamente lo mismo. Pero por otro lado, también en los padres que los traen a los niños y que están en situaciones realmente de emergencia, no de urgencia, hay una expectativa que la tecnología le puede producir milagros. Si lo trae muy grave, le puede resucitar, por decir de una manera. Entonces, ¿qué cosa vemos? Por un lado, hay pérdida de la autonomía. En el caso de los niños, la autonomía es subrogada de los padres, o sea, no le estamos preguntando al padre necesariamente si me dejan pinchar al niño para ponerle una vía o obtener una muestra para sangre porque todo se hace en simultáneo, o si me da permiso para ponerle cánula binasal, qué sé yo, cosas así, porque todo se actúa conjuntamente, muchas veces la comunicación es muy poco clara, hay uso indiscriminado de la tecnología, a veces se constituye maleficiente y por otro lado hay una deshumanización del paciente, la atención se centra en toda la parte biológica como que se cosifica al paciente y no estamos muy alertas si el paciente tiene miedo o está asustado, requiere la presencia de los padres o qué es lo que está pasando con este niño. Hay un uso generalmente excesivo de recursos, a veces esto es calificado de ineficiente y se pierde el concepto de niño y sus necesidades, ¿no? De la cercanía de los padres o necesidad de distracción y juego, hasta para tratar el dolor o necesidad de expresiones de cariño, ¿no? Y muchas veces hay obstinación o ensañamiento terapéutico. ¿Y cuáles son las características en las unidades de trauma shock en emergencia? Ahí ingresan pacientes graves y críticos con amenazas de muerte real o potencial, excesivo uso de tecnología, el paciente está rodeado de tecnología por todos lados, recibe tratamientos muy intensos, diferentes bombas de infusión de líquidos que pueden ser pseudoanalgesia, que pueden ser inotrópicos, que pueden ser productos sanguíneos o derivados, qué sé yo, hay mucho tratamiento y hay una pérdida de la privacidad, ¿no? El paciente está ahí, muchas personas alrededor, hay una pérdida de la identidad, a veces sabemos qué es lo que tiene, pero no sabemos quién es porque es una enfermedad y sus consecuencias. Y ese es el enfoque convencional que se da en la medicina, especialmente en la medicina crítica y actual. No hay un enfoque casi netamente biologicista de la persona, ¿no? Y se descuidan los otros aspectos, como puede ser el psicológico, el espiritual
o el social. Y esta no consideración de los otros aspectos del ser humano nos distancia en la relación médico-paciente. Y entonces aquí viene la eh, materia de la charla de ahora, el enfoque ético paliativo en estas situaciones. Solo para recordar o ilustrar a quienes no conocen qué hacemos en paliativos, la definición de la OMS nos dice que la atención paliativa es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal. Por lo tanto, a partir de esta definición, aquellos pacientes con sus familias que vienen a una atención de emergencia y que corresponde a la prioridad 1 y 2 responde perfectamente a esta definición. Y nos dice que es a través de la prevención y alivio del sufrimiento, realizando una identificación temprana, una evaluación adecuada, aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales o espirituales. Y eso es una de las cosas que nos tenemos que concentrar también, porque el tratamiento para el dolor también es un derecho humano. O sea, a veces nos enfocamos en que el paciente ha venido y está politraumatizado, por ejemplo, pero no nos enfocamos tanto en el manejo de dolor, que es importante, porque muchas veces el dolor es tan severo que ocasiona otras modificaciones fisiológicas, fisiopatológicas que empeoran el estado del paciente, que podría ser algo mejor si tratamos el dolor, por ejemplo. Y el alivio del sufrimiento, que se refiere a una esfera un poco más amplia, es tranquilizar al niño, si está consciente, y tranquilizar sobre todo a los padres o la familia que ha venido acompañándola. Y la definición de cuidados paliativos pediátricos nos refiere al cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño y en la prestación de apoyo a la familia. El niño nunca viene solo o muy rara vez vendría solo. El niño viene siempre con una familia, por una familia que está angustiada por la gravedad que está presentando, ¿no es cierto? Y nosotros debemos tratar al conjunto, padres y niño. Y comienza desde que se diagnostica la enfermedad y prosiguen al margen de si el niño recibe o no tratamiento contra la enfermedad. Y eso en emergencia lo vamos a ir viendo en el transcurso de la atención del niño, si tiene o no tratamiento, qué cosa es lo que tiene, porque vamos a ir averiguando todo esto sucesivamente. Me acuerdo de un caso de una niña que era eh, una cromosomopatía, y que tenía una cardiopatía y que había venido con su mamá a consultorios externos, había pasado el control por consultorios externos y como había venido tan temprano, le dice a la mamá de una niña más o menos de 8 años que tenía hambre y fueron a la cafetería, pero estando en la cafetería la niña aparentemente se desvanece y es llevado a emergencia. Es llevado a emergencia y en emergencia se percatan que la niña lo que está es en un paro cardiorrespiratorio. Entonces retiran a la mamá del ambiente y comienzan la resucitación. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una experiencia que la vivimos, la enfermera y yo de cuidados paliativos. Nosotros habíamos ido a ver otros pacientes, vimos que estaban resucitando a un paciente, nos acercamos para ver si era alguien conocido, no era nadie que conozcamos, y nos dimos la vuelta, ¿no? Fuera de este ambiente donde estaban resucitando y encontramos a una señora con los ojos llorosos, con una facies de angustia severa, ¿no? Y que no sabía a dónde dirigirse y nos acercamos a tranquilizarle, le dijimos, ¿a quién busca o qué le pasa? Y esta señora nos dijo, es que mi hijita está allá adentro, se ha desmayado en la cafetería y nadie me dice qué es lo que pasa. Nosotros la acogimos y la llevamos a un ambiente más tranquilo que estaba al frente y que era un consultorio que no estaba siendo ocupado y comenzamos a tomar la historia de esta niña para saber qué es lo que había ocurrido. Y resulta que la niña era un síndrome de Turner, que tenía una cardiopatía, que tenía sus controles, no había tenido molestias últimamente, incluso había venido a su control de cardiología y como les digo, se sentía bien y lo que único que era que tenía era hambre. Y entonces esta mamá estaba
desorientada, estaba tremendamente angustiada porque nadie le decía qué estaba pasando con su niña en ese cuarto donde ella la habían obligado a retirarse. Entonces nos comenzamos a un trabajo de soporte emocional y ir donde el ambiente y preguntar y qué pasó con la niña. Y ahí nos contaron que había venido con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y que no estaba saliendo de las maniobras de resucitación. Entonces volvíamos a donde la mamá y comenzamos a prepararle un poco en un cuadro muy severo. Es más, le preguntamos si había alguna persona más con la que había venido, nos dijo que no, pero también le preguntamos si había alguien a quien llamar porque su niña estaba grave siendo atendida. Y nos dio el número de un familiar que gracias a Dios vino en muy poco tiempo, pero pasaron unos 15, 20 minutos más, la niña no salió nunca del paro y había que decirle a la mamá que esta niña había fallecido. Imagínense la carga emocional de esta madre ante esta muerte súbita de su niño. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera acogido o atendido a esta mamá? Esa mamá, inmediatamente que le dijeran algo, iba a tener una explosión emocional. No sabemos para dónde la hubiera derivado, pero iba a ser un golpe muy duro para esta mamá. En tanto, en esos pocos minutos que tuvimos, se le pudo preparar para la inminencia de una mala noticia, porque comenzamos a decirle que estaba grave, que estaban haciendo todo lo posible, que estaban tratando de recuperar el latido del corazón, pero que las cosas no estaban yendo bien. Cuando viene el familiar, le contamos esto y le dijimos que nos ayude a darle soporte emocional a esta mamá. Y esas son cosas que pasan en emergencia, que pueden pasar con estas urgencias tipo 1, tipo 2, muertes súbitas o muertes rápidas, que las familiares tienen un gran desborde emocional. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es justamente este enfoque, que es enfoque paliativo, centrados en, uno, si puedo recuperar calidad de vida, pero centrado sobre todo en alivio del sufrimiento, ¿no? Entonces, cómo el enfoque paliativo puede ayudar a los niños y familias en emergencia a través de un enfoque en calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que mientras yo voy atendiendo a este paciente, y eso es beneficencia, el principio de beneficencia, tengo que ver qué es lo mejor para en este niño en este momento, ¿no es cierto? Que el otro es manejo del dolor o de síntomas severos. Y pongo el manejo del dolor como principal porque generalmente en las emergencias hay un gran porcentaje de niños que vienen con dolor más grande o más chiquito, más leve o más intenso, pero a los cuales a veces no damos la real importancia. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no manejamos adecuadamente el dolor o no reconocemos el dolor o le decimos simplemente al paciente, ay, aguántate, pues no seas mañoso, no duele para tanto, tú no sabes cuánto le está doliendo a él. Realmente lo que estamos haciendo es no respetar la dignidad de ese paciente. ¿Y por qué decimos esto? Porque si yo le digo, no te duele, no seas mañoso, no le estoy creyendo, lo estoy degradando. No estoy considerando, y yo le estoy considerando mi opinión sobre el sentimiento o lo que puede tener el otro. Por lo tanto, el tratamiento del dolor es más que un tratamiento solo farmacológico de alivio, es un reconocimiento de la dignidad del otro. ¿Qué otra cosa puede hacer el enfoque paliativo para ayudar a los niños en emergencia? Clarificación de las metas terapéuticas. Si tengo a un niño que lo tengo resucitando en emergencia, ya pasaron, qué sé yo, 20, 30 minutos, que ya pude hacer una historia y ya me pude enterar de lo que tenía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son mis metas terapéuticas? O lo saqué, pero está grave, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer? El criterio de justicia, hasta dónde de ir, ¿no? Hasta dónde ir en estas metas terapéuticas, no jugar a Dios y reconocer que a veces tenemos nuestros límites en atención. El soporte en toma de decisiones, y ahí viene el principio de autonomía, que en este caso de pediatría son los papás, o no maleficencia.
A veces los papás dicen, hagan todo lo que pueden con mi niño, pero cuando tú ves al niño, a veces es portador de una enfermedad crónica, que ya viene severamente malnutrido, que ya viene incluso con signos de no haber sido bien cuidado. Y entonces voy a hacer todo lo posible para sacar a este niño cuando veo que su pronóstico de calidad de vida es malo y cuando no estoy haciendo lo mejor para este niño, aliviándole, entre comillas, ese dolor que tiene. Entonces, hay que ver bien porque a veces las decisiones se tienen que tomar, a veces son niños crónicos, muy mal, con muy mala evolución. A veces los papás vienen mismo y nos dicen, está al final de la vida, tiene un cáncer, está al final de la vida, pero por favor haga todo lo que se puede. Y tú dices, pero ¿qué es todo lo que se puede para el papá? ¿No es cierto? Pero si tiene un cáncer, está diseminado y ya le han dado de alta, entre comillas, de la quimioterapia, de la radioterapia y todas las terapias habidas y por haber, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por este niño? De repente enfocarme en el control del dolor, del sufrimiento, en permitir el acompañamiento antes que en maniobras invasivas. Y finalmente es, por el principio también de beneficencia, el soporte al duelo. Cuando un papá recibe una mala noticia, está en duelo. Duelo no es solamente cuando perdemos algo. Duelo es cuando tengo una mala noticia. Su niño está grave, está crítico, vamos a hacer todo lo posible y tenemos que explicarle de la mejor forma posible. Hay que darle el soporte al duelo, ¿no? Hay que permitirle expresarse, hay que permitirle el desborde emocional y estar preparado para eso, ¿no? Y entonces esto es la forma en que podemos ayudar. Y entonces, ¿qué se espera de los médicos con enfoque paliativo? Que sepan valorar justamente el estado de los pacientes y cubra las necesidades dependiendo del momento de su enfermedad. Y cuando hablo de necesidades, no estoy hablando de la solución de los problemas o cómo enfrento los problemas, que eso sí estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Un problema hematológico, un problema infeccioso, un problema pulmonar, problema neurológico. A eso no me estoy refiriendo porque esos son problemas. No estamos refiriendo a las necesidades y cómo las voy a cubrir. Si es un niño pequeño que está en estrés de enfermedad, ¿cuál es su mayor necesidad en ese momento? Posiblemente que la mamá esté cerca, ¿no? Entonces, y no solo un niño pequeño. Nos encontramos a veces niños en las salas de reposo grandes de 8 o 9 años que están llorando. Y cuando preguntamos, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? No, quiero a mi mamá. Yo nunca me separo de mi mamá y está solo, nadie le habla, nadie le explica, lo someten a pinchazos, le ponen un tubo por acá, la cánula viene a sal por el otro lado, está solito, lleno de miedo y no permitimos el ingreso de su mamá o de su familia. Entonces, hay que valorar porque estas son necesidades que tiene el paciente, necesidades de soporte emocional. Y que una vez que controlemos los síntomas físicos, podamos trabajar este aspecto emocional también de los pacientes y de sus familias. Y saber distinguir los criterios de una enfermedad terminal. Los, ustedes que se dedican a emergencia en general, por la experiencia, ya los que tienen algunos años, ustedes pueden decir, este paciente está muy grave y es posible que no pase la noche. Así, así se habla, así se dice. Si hacen esto, entonces preparar para lo otro. Si va a pasar esto, permitir que los papás estén presentes, centrarnos en el control de síntomas más importantes para que el paciente esté lo mejor tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es distinguir esto y atender esas necesidades. Y finalmente, los colegas y en general el equipo que trabaja en emergencia, que está sometido a esta montaña rusa de emociones, tienen que aprender a cuidarse para cuidar a los demás. O sea, aprender y tener sus propios tips o trucos de cómo liberarse de este salto de emociones que lo presentan en cada guardia. Que cuando tengamos un paciente en estado de agonía, lo reconozcamos en primero y que saber acompañar a este paciente en estado de agonía.
A veces decimos, este paciente ya está mal, está entrando en estado de agonía. ¿Y qué es lo que pasa? Le ponen el biombo, pero creo que es para no verlo, porque después se desaparece todo el mundo del costado. Y entonces tengo que acompañarlo. Una de las cosas que tienen las personas en estado de agonía es lo que le dicen hambre de piel, hambre de que esté alguien a su lado, que le estoy acariciando. Si es su familiar, mucho mejor, pero si no hubiera familiar, la familia de emergencia tiene que estar ahí para dándole soporte, que conozca la importancia de trabajar en equipo para poder cubrir las necesidades del paciente y su familia. Sabemos que los médicos no somos la cereza del helado, somos una parte del equipo. Hay enfermeras, debiera haber siempre un psicólogo, una trabajadora social que puedan ayudarnos a comprender, a cubrir las necesidades de este paciente y de su familia. A veces tenemos pacientes venidos de provincias que han venido con lo que tenían puesto y la asistente social o la trabajadora social tienen que recibir esto, tiene que captar esto para poder ayudar a cubrirlo. A veces han viajado toda la noche, están ahí, no tienen ni un plato de comida, ni un sitio donde sentarse, ni un sitio donde asearse. Entonces, esa parte la cubre la otra parte del equipo, que es la trabajadora social. El contención emocional la cubre la psicóloga. Entonces se puede trabajar en equipo de tal manera que cada uno desempeña un rol especial en las emergencias. Que conozca la importancia de respetar al paciente en todo momento, tenga la edad que tenga y hasta el final. No por ser chiquito, no por ser discapacitado, no por no poder expresarse o qué sé yo, a este paciente lo voy a tratar de forma diferente. Y lo otro que tengo que hacer es saber tratar a la familia estos temas, los temas de mal pronóstico, de terminalidad, de agonía o qué sé yo, con anterioridad a la muerte cuando sé yo que está empezando el camino hacia la trascendencia. Conocer la importancia de acompañar al resto de la familia con el objeto de que no se sientan solos y puedan compartir sus sentimientos. A veces el niño está hospitalizado o está en emergencia en la sala de observación, la familia está afuera y nadie les informa, pasan toda la noche y lo escriben, a veces lo escriben y dicen, nadie me ha avisado en toda la noche cómo está mi hijo. Entonces, hay que estar pendientes de ellos y sus necesidades, por eso es el trabajo del equipo. Y que sepa valorar el lugar donde debe estar el paciente en sus últimos días. A veces son pacientes ya crónicos que vienen, y entonces tuvimos el caso de un paciente, había sido derivado porque era una cirrosis terminal. La mamá y el niño sabían que era una cirrosis terminal, pero la referencia había sido incluso con cierta coacción de parte de los médicos de provincia. Y entonces el niño, cuando nos acercamos, nos dijo, quiero irme a mi casa, por favor, porque aquí estoy sufriendo mucho. Y la mamá opinaba que eso era lo mismo. Si bien no iba a poder hacer el viaje a provincia, podía ser eh, alojarse en la casa de un familiar aquí en Lima que se pudo coordinar. Y el paciente que vimos muy doloroso, muy sufrido, lloroso, quejumbroso en emergencia, cuando llega a la casa del familiar y se siente algo mejor, nos manda una foto con una hermosa sonrisa y el paciente estaba terminal, pero lo que quería era estar con los suyos en los ambientes familiares. Ese paciente murió al día siguiente. Él lo sabía, la mamá lo sabía. Entonces, escoger eso. Sabemos que el paciente se va a morir, pero quiere hacerlo en casa. Démosle la oportunidad de hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios de tener el enfoque paliativo en emergencia? Brindar un soporte continuo al niño. Si bien los equipos de emergencia son rotativos, cambian, pero de repente el equipo o el enfoque de paliativos nos va a permitir seguir un hilo de conducta con ese niño y con esa familia continua, de tal manera que no pierdan, ¿no es cierto?, estos que no tengan esos gaps de atención que a veces se reportan. Mejorar la comunicación, incluyendo la información que se da a la familia y al niño, si es apropiado.
mejorar el entendimiento y pronóstico y planificación de los cuidados posteriores. A veces hay que explicarles y de repente el equipo de cuidados paliativos puede hacerlo con un poquito más de tiempo, con un poquito más de paciencia, mejor. Anticipación y evaluación de los síntomas y sufrimiento del niño afectado por su familia. Evaluación de aquellos síntomas raros o considerados como ansiedad o fatiga que a veces no son considerados. El niño está tremendamente cansado, no puede dormir por el dolor, no puede dormir por la ansiedad. Atendamos esto, atendamos eso. Optimizar el cuidado y la calidad de vida y también una ventaja de paliativos es el soporte para el equipo tratante y el profesional de la salud. ¿Y qué tenemos que evitar? Algo que se presenta muy frecuentemente en nuestras instituciones que se llama la cultura de la distancia. Un autor le ha puesto ese nombre. ¿Y qué hacemos? Es actuar por defecto. Hacer, por ejemplo, resucitación cardiopulmonar a todos los pacientes, independiente de la causa que lo llevó. Ya ni siquiera me preocupo de saber cuál es el diagnóstico. Está en paro y lo resucito. Y la otra cuestión que hacemos es delegar la responsabilidad de decidir sobre una cuestión médica a la familia. ¿Ya? Y la familia no es médico, no tiene conocimientos de medicina y encima la familia está terriblemente vulnerada por el estado de gravedad de su familiar. Y le decimos, ¿quiere que lo intube o no quiere que lo intube? Porque si lo intubo, quizás vive unos días y si no lo intubo, no va a vivir. Igual se va a morir, pero... y le dejan a la mamá o al papá o a la familia decidir sobre una cuestión eminentemente médica. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es el médico que está haciendo la valoración médica, que está viendo las posibilidades de este paciente y es el médico que tiene que decidir. Muchas veces niños ultracrónicos que vienen en muy mal estado, en un estado de terminalidad, de enfermedad avanzada, el médico tiene que decidir que lo mejor no va a ser resucitarlo y tendrá que comunicarle esto a la familia. Su niño no es tributario de que yo lo ponga a una máquina, sino voy a aliviarle el dolor, voy a aliviarle la disnea, que tiene la dificultad respiratoria por otros medios, pero hasta aquí podemos llegar porque en él no está indicado, porque generaría mayor sufrimiento. Pero no darle esa responsabilidad a la familia, porque de verdad no es muy buen uso, no es beneficiente, es al contrario. Y nos referimos también a la aplicación de medidas fútiles cuando no se cuenta con una adecuación del esfuerzo terapéutico o no tenemos una orden de no resucitación en casos irrecuperables. Entonces, esta aplicación de medidas fútiles no es más que mala medicina. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer y ustedes afinar es reconocer en qué punto de la trayectoria de la enfermedad está este niño y si está atravesando esta delgada línea rojita que vemos ahí, donde por más tratamiento que hagamos, el paciente va a ir cuesta abajo, donde ya empezamos a asomar la posibilidad de una agonía y donde yo tengo que hacer la adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero como a veces no lo reconozco o no quiero reconocerlo, entonces caemos en lo que se llama obstinación terapéutica. Prolongamos la agonía, damos medidas terapéuticas cuya utilidad no está confirmada, sigo dando inotrópicos a pesar que la respuesta es mala, con uno, con dos, con tres inotrópicos, el paciente está full y sigue estando hipotenso y estando con todas las cuestiones así. Y ya retrasamos, ahí lo que hacemos es retrasar el proceso de muerte que ya se inició y que no quiero reconocerlo cuando no se tiene en cuenta la dignidad del paciente. Eso es una cosa importante. Y estamos en esta lucha, ¿no? Como acá, el pobre ya quiere volar y el equipo lo quiere jalar y jalar y jalar hacia abajo. Y entonces, tener en cuenta desde ese punto de vista el principio de proporcionalidad terapéutica. Lo que yo le estoy indicando a este paciente tiene que tener un objetivo terapéutico. Uno es recuperar su salud. Si esto es posible, perfecto, denle. Pero si no puedo eso, por lo menos es mantener una calidad de vida razonable. Pero si tampoco puedo eso, lo mínimo que tengo que hacer es minimizar el dolor y el sufrimiento. Pero si tampoco logro eso, lo que estoy proponiendo, que no está haciendo ninguno de estos tres efectos, eso se llama encarnizamiento terapéutico. Por eso es que estamos hablando de proporcionalidad terapéutica, o sea, darle cuestiones
con objetivos terapéuticos proporcionales al efecto a alcanzar. Y las medidas fútiles o inútiles se deben limitar. Por lo tanto, tengo que proponer, o la propuesta del enfoque paliativo en emergencia es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que se nombra con una palabrita que se llama ortotanasia. ¿Qué quiere decir? Iniciar solo aquellas medidas que le proporcionen alivio de sufrimiento y sean proporcionales al efecto a alcanzar. Puede ser retirar o no iniciar aquellas medidas consideradas desproporcionadas a un paciente grave, incurable y que solo le prolonga la vida biológica sin recuperación o con una calidad de vida mínima. Y eso significa respetar el proceso de muerte que ya se inició. La no realización de resucitación cardiopulmonar, no proporcionar nutrición, hidratación clínicamente asistida y ventilación mecánica invasiva incluye la adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero no olvidarse que la adecuación del esfuerzo terapéutico no constituye abandono del cuidado. Yo tengo que sustituir unas medidas por otras. Las medidas que ya no me van a ser útiles porque no le van a aliviar al paciente, por las medidas que le van a proporcionar confort, no sea alivio de los síntomas y una agonía mucho más tranquila. Esto es lo que es sedación paliativa, los cuidados paliativos que nos están dirigidos a aliviar el sufrimiento del paciente y familia, ¿no es cierto? Y que están éticamente justificados. Y en este cuadrito ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que en la indicación clínica, en la parte vertical, está el actuar, iniciar, mantener, pero si no me da resultados, tengo que pensar, aclarar, ponderar y de repente decidir si retiro o no inicio, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y en la parte horizontal está qué es lo que viven las familias. Por un lado, quieren que se actúe, se haga todo lo posible, pero por otro lado, cuando saben exactamente el pronóstico de sus niños o de su familiar, te van a decir, por favor, no inicie este tratamiento o retire este tratamiento. Cuando llegamos al consenso, las dos partes, la indicación clínica con la parte de la familia, es cuando obtenemos el consentimiento informado de adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, adecuación del esfuerzo terapéutico es la decisión médica, es lo que nosotros como médicos, después de evaluar al paciente, pienso que es lo mejor. El rechazo al tratamiento es lo que la familia te dice. Por favor, doctor, no quiero medidas invasivas. Por favor, doctor, no quiero que lo intuben. Por favor, doctor, no quiero que lo resuciten. Eso se llama rechazo al tratamiento y es una decisión del paciente en caso de los adultos o niños competentes o la familia. Cuando juntamos los dos, es ese consentimiento que, por lo menos en el hospital, lo tenemos redactado. Sin embargo, miren ustedes, la solicitud de iniciar un tratamiento hecho por un paciente o por familia no es vinculante al médico. O sea, lo que prima es la decisión médica porque va a ser el médico el que tiene la mejor conocimiento y causas y capacidad de indicar un tratamiento o no. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Recibir los aportes de cuidados paliativos en emergencia que van a mejorar la comunicación con el equipo de salud, la evolución de la enfermedad, del pronóstico, va a permitir un mejor entendimiento por los papás acerca de la enfermedad, las intervenciones, quizás una mejor calidad de vida para este paciente y si no es posible es una mejor calidad de muerte, cuidando los síntomas al final de la vida, ¿no? Y la percepción de los padres de que su niño no está sufriendo y de esta manera también van a tener un mejor duelo por parte de la familia. Entonces la propuesta es una alianza de emergencia con cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque es un modelo global de la atención a este niño críticamente enfermo como a la familia. Complementamos los cuidados paliativos o el enfoque paliativo complementa los cuidados curativos para mejorar la calidad de vida y los cuidados en el proceso de morir. Desde el punto de vista de cuidados paliativos, el equipo de paliativos generalmente nosotros no terminamos con la muerte del paciente, del niño, sino con el seguimiento en el proceso de duelo, ¿no? O ante las discapacidades o secuelas que puedan quedar.
Entonces hay que seguir a este niño. Puede ser que no se muera, pero queda con una encefalopatía hipóxico-isquémica severa. Bueno, esto hay que seguirlo para que la familia pueda nuevamente adaptarse a este nuevo panorama y pueda atender mejor a su niño. Y eso es continuando con un trabajo en equipo y como estamos proporcionando estas otras ventajas de esta alianza, es menos desgastante para el equipo de emergencia. Y la otra cuestión es permitir a la familia en la toma de decisiones, pero no en el paciente crítico donde las decisiones tienen que ser guiadas por el médico y sus conocimientos. En conclusión, he querido desarrollar con ustedes que la bioética, la ética y los cuidados paliativos son como dos buenas amigas, viven así, hermanadas, y los problemas éticos que se pueden presentar en las emergencias, especialmente cuando están en relación con pacientes graves al final de la vida, siempre requieren una profunda reflexión en cada caso, mucha prudencia y mucha empatía. Y les dejo con esta frase de Cicely Sanders. Tú me importas por ser tú, me importas hasta el último momento de tu vida y haremos lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cochea. Excelente ponencia. Es un tema muy trascendente. Nosotros en emergencia, por la intensidad de movimiento de pacientes y el poco personal que se tiene, a veces somos muy orgánicos, ¿no? Pensamos mucho en la organicidad, en manejar lo orgánico, y no sabemos que alrededor de eso hay una salud mental tremenda entre el paciente y la familia que espera, ¿no? Sufre el paciente y sufre la familia. Así Entonces a es. veces nos divorciamos de ese estado de la salud mental del resto, ¿no? Acá tengo unas preguntas que me dejaron, pero creo que ya ustedes lo han resuelto casi al final de la exposición. Es sobre ensañamiento terapéutico. De repente puede ser bien puntual, porque es muy importante esto, cuándo hacer o no hacer el ensañamiento terapéutico. No, en general el ensañamiento terapéutico, es más, no debemos hacerlo. No debemos No hacerlo. debemos caer, o sea, no es hacer o no hacer, simplemente no hacerlo. No Y hacerlo. para no caer en ensañamiento terapéutico, puede ser varias cosas. O sea, si yo pienso que este paciente puede responder a determinadas intervenciones terapéuticas, tengo mis dudas todavía, yo puedo probar unos días con lo que razonablemente y basado en evidencia, porque para eso sirve la medicina basada en evidencia, para decirme, si usted le está poniendo un inotrópico a un chico con un shock séptico, ¿en cuánto tiempo espera que este chico reaccione favorablemente? Si usted se va a la literatura, va a tener, qué sé yo, 72 horas, ¿no es cierto?, para que usted vea signos de mejoría. Si usted no ve signos de mejoría, sino al contrario, empeoramiento, quiere decir que esta medida no está sirviendo. Y entonces, ¿para qué la prolonga? Entonces, me Claro, refiero a eso. Es captar, hace- generalmente, enseñamiento terapéutico, ¿en cuál es la base? En un buen diagnóstico clínico. Y el buen diagnóstico clínico no se refiere solo al momento actual, sino a todo lo que tiene el paciente detrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa fue lo que lo llevó al paciente a este estado? ¿Qué cosa es lo que puedo resolverlo yo? ¿Y qué cosa tengo que tener la humildad de no poder resolverlo? Yo no puedo ir en contra de esto, ¿ok? Entonces, eso es, si empleo medidas terapéuticas por si las moscas, por si acaso, a ver si me liga, y veo que no me liga, eso es ensañamiento terapéutico. Si yo veo que este paciente su trayectoria vital está hacia abajo, pero yo digo, pero a mí que no se me muera, por lo tanto, ponle full los parámetros del ventilador, ponle full los sinotrópicos para que pase al otro turno. Eso es ensañamiento terapéutico. Eso es no considerar al paciente, ¿me entiende? Usted se está moviendo exacto. con otra motivación. Y eso, querido colega, ensañamiento terapéutico es maleficiente, no es ético. El que hace ensañamiento terapéutico no es un buen médico, no es un buen médico, ¿ok? No es ético, ¿no? No ofrecer lo que no le va a hacer bien, ¿no? No Así hacer es, firmar consentimientos informados de algo que no le va a hacer bien. Porque a veces la familia no entiende los procedimientos y hacen firmar consentimientos informados que están por demás, ¿no? Y prolonga la vida con una mala calidad de vida.
si es que queda así finalmente. Otra, el, enfocarse al pensamiento del paliativo no es tan fácil para los médicos, ya que nos hemos formado con una educación muy antigua, donde no había mucho concepto de eso, ¿no? ¿Usted cree que esto ya debería enfocarse en el pregrado, en las universidades, como cursos obligatorios del paliativo? Porque eso es muy importante. Mire, el enfoque paliativo no es más que nada, ni menos que es un enfoque humanizador. ¿No? El modelo del enfoque paliativo es un modelo de humanización de la medicina. Y sí, pues en estos tiempos tenemos que humanizar la medicina porque se ha hecho muy biologicista, muy cientificista, Muy y esto orgánico. nos ha alejado de los pacientes, y eso la sociedad no lo reclama. Y entonces yo creo que sí debe darse desde pregrado y hasta posgrado estas cuestiones, no para que vayan a ser paliativistas, no, no necesariamente, sino para que sean médicos integrales humanos. Muchas gracias, doctora. Creo que esperemos contar ya con también un curso adicional de paliativos, porque es un gran mundo que debemos Ujú. conocer, sobre todo los médicos jóvenes, ¿no? Así es. Porque los No, médicos también jóvenes a los veces son los viejitos, que porque... también, sí, claro, y se debe entender porque es parte de enseñanza de la medicina y del cuidado paliativo, ¿no? Así es. Antes lo esperábamos al final en medicina interna, cuando ya estaban mal, ¿no? Pero ahora estamos, y aunque no crea, lo estamos discutiendo mucho ahora en emergencia, ¿no? Y no solamente Sí, por la pues. cantidad de camas que no la contamos, sino porque es un manejo humanitario, como usted nos ha contado. Ujú. Muchas gracias, doctora, por todo. Gracias. Te agradezco muchísimo. Hemos acabado con lujo este curso, con un tema muy importante. Eh, Oye, yo me despido y le dejo con nuestro presidente del Comité de Educación Médica Continua, no sin antes agradecer también a la Asociación de Pediatras de Urgencias, que nos ha hecho dar 3 semanas muy ilustrativas para los pediatras y para todos los médicos, para el manejo fino de nuestros pequeños. Yo le dejo con el doctor Cristian Carpio, presidente del Comité de Educación Médica Continua. Adelante, Cristian. Bueno, mi palabra para saludar a usted, doctor Jay Villanueva, médico emergencista del 2 de mayo e integrante del Comité de Educación Médica Continua. También para saludar al doctor Jaime Peso, que es justamente presidente de la Asociación Peruana de Pediatría y Urgencia. Y desde luego a la doctora Virginia Garaycochea, pediatra del Instituto Nacional del Niño, Breña, vicedecana del Colegio Médico del Perú actualmente, por lo cual agradecemos también su referencia. También integrante pues, de múltiples sociedades nacionales e internacionales y docente de múltiples universidades, entre otros lineamientos de currículum. A nombre del Colegio Médico, doctor Pedro Riega, desde luego, de la Consejo Regional 3, doctora González, primero queremos agradecer pues a la Asociación Peruana de Pediatría y Urgencia, que ha tenido a bien organizar con el Consejo Regional 3. Realmente ellos han puesto la plana docente, o sea, han hecho gran parte de este curso, digamos así, por su confianza en el Comité de Educación Médica Continua, ¿no? De poder organizar este importantísimo curso para primer y segundo nivel de atención, ¿no? Que está llegando a todos los colegas de Lima y también nacional, ¿no? Y en la cual han expuesto pues médicos de primer nivel, y no solamente de primer nivel, sino que justo están en el campo de acción de estos temas tan importantes para la salud del Perú y de Lima, ¿no? Segundo, agradecer a todos ustedes, médicos del Perú y de Lima, que nos escuchan, que nos ven y que a través de esta página, bueno, tienen modestamente cursos de capacitación. Bueno, y tercero, para informarles de manera muy general lo que se está haciendo en Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico. Por un lado, se está haciendo un segmento Habla con tu médico, en la cual un médico especialista pues dicta un tema, una entrevista de 30 minutos aproximadamente, dirigido a la comunidad en general. Agradecemos a todos los médicos que aceptan participar en este segmento, y obviamente este segmento es libre para todos ustedes, colegas, ¿eh? Por si acaso. Lo segundo que estamos haciendo es simposio, donde convocamos a 3 especialistas para desarrollar un tema específico, y estos simposios lo hacemos en relación a días muy importantes, generalmente día de las sociedades o día de las especialidades, ¿no?
y también reiteramos nuestro agradecimiento a todos los colegas que están participando en este simposio, ¿no? En estos simposios. Tercero, estamos haciendo mesas de trabajo donde convocamos también a especialistas y donde ya tenemos claros los objetivos y tenemos claros los interrogantes y cada especialista se explaya sobre ese interrogante y de esa manera se nutre sobre el tema a los colegas, ¿no? Cuarto, justamente estamos haciendo cursos, ¿no? En este caso ya sería el sexto curso virtual, obviamente con el apoyo pues, de los colegas especialistas que participan en estos cursos, ¿no? Y quinto, también estamos coordinando con diferentes instituciones, inicialmente con la Universidad Ricardo Palma, la otra vez con el servicio de ginecostetricia del Hospital Almenara, bueno, y esta vez, por ejemplo, con la Asociación Peruana de Pediatría y Urgencia, y así otras instituciones, para fortalecer, digamos, actividades académicas. El colegio médico, bueno, es la ventana que tiene, pues, para los colegas, ¿no? Entonces, esas son los conjuntos de actividades que tenemos haciendo, y estas actividades, sobre todo los cursos, están colgados en el aula virtual, y todas estas actividades ustedes también lo pueden apreciar en nuestra página. Bueno, reiterar mi saludo a la doctora Virginia Garaycochea, al doctor Jaime Peso, al doctor Jay Villanueva, que están cerrando justamente este curso, y a todos ustedes. Con esto, bueno, damos por clausurado esta importante actividad. Un gran saludo, doctor. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Recuerden que la próxima semana ya se está colgando el examen. Quienes quieren tener su acreditaje y pueden tener los videos en el aula virtual para que puedan repasar y volver a tener. Muchas gracias con todos y buenas noches, doctor Carpio, doctora Recochea, doctor Peso. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias con todos. Hasta luego. Gracias.